Nos encontramos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en la ciudad capital, donde se realizará la presentación del libro Cuentos del Arañero Hugo Chávez Frías, una obra compilada de Orlando Oramas León y de Jorge Legañoa. Contará con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, y también de personalidades como Earle Herrera, Carola Chávez y Roberto Malavera. Acompáñenme a ver cómo se realiza la fiesta de presentación de este libro. El compañero Jorge Legañoa Alonso es de Camagüey, que también acompañó a Orlando Oramas en la compilación de estos cuentos del arañero. Jorge Legañoa es licenciado en periodismo de la Universidad de La Habana, colaborador de diversos medios de comunicación masivos cubanos y extranjeros, y entonces queda con nosotros el compañero Jorge Legañoa. Adelante, Jorge. Cuentos del Arañero no necesita muchas presentaciones. Es un libro netamente autobiográfico del cual todos hemos sido testigos a lo largo de 14 años de revolución bolivariana. Algunos son protagonistas por haber estado al lado del líder de este hermoso país. La mayoría, espectadores, actores de una vida contada sin tapujos. Cuentos del Arañero es sencillamente Venezuela, lo real maravilloso como el caimán patrullero del Arauca, la de su gente que por mucho tiempo tuvo la riqueza del petróleo bajo sus pies, pero nunca calzó un par de zapatos. Eso es un poco este libro, el testimonio de una vida dedicada al servir, a luchar por una idea, llena de enseñanzas, de superación, de pequeños momentos inmortalizados por un chiste, la del dolor profundo de no poderle dar más a sus hijos, hasta que ese dolor se hizo inmenso y de los 4 carajitos pasó a millones de hijos, porque Chávez sufre y en cualquier rincón de esta tierra venezolana le regalan un abrazo y un beso sin el mayor pudor, mientras él busca proporcionarles la mayor suma de felicidad posible. De todo esto y más se habla en los 175 cuentos del arañero, 200 páginas por ahora, como diría el propio Chávez. A través de sus 8 capítulos nos lleva de la mano de historias familiares, crónicas de pelota, del cuartel, del llano, abrazados a la masa y por último su entrañable amigo Fidel. Todos ilustrados por la mano del venezolano Omar Cruz, quien hace unos días escribiera en su muro de Facebook: qué honor haber ilustrado este libro tan humano. Admito que me quedé corto, pero lo hice con amor. En Cuentos del Arañero también vamos a encontrar un pliego de 33 fotos que recorren la vida del presidente Chávez. Muchas de ellas son inéditas. Hablan del carácter del hombre que dirige Venezuela. Quiero destacar como una de las curiosidades que por primera vez se incluye en un libro el rostro del libertador obtenido a través de la reconstrucción facial en tercera dimensión. Pero haciendo un poco de remembranza, Cuentos del Arañero también tiene su historia. A tal punto las redes sociales han revolucionado la comunicación, el pensamiento, la forma de vivir, que cuando la idea surgió fue precisamente escudriñando una tarde en una de estas redes sociales, YouTube, la red social de los audiovisuales, en busca de una intervención del presidente Chávez. Oye, ¿y por qué no recopilas en un libro toda esta echadera de bromas que sale en las redes sociales? Fue una primera idea. Los meses pasaron. La idea pareció morir sepultada por la vorágine cotidiana del periodismo urgente, hasta una buena noche cuando algunos colegas estábamos conversando y le mostré en el computador uno de esos tantos cuentos del arañero de Sabaneta que recién había descargado de internet. Fue pura risa desde el inicio hasta el final. Chávez nos había enganchado con sus bromas. Y no era lo que contaba en sí, las carcajadas que provocaba, sino cómo lo decía, con ese acento tan llanero y personal, llenos de guiños directos a quien lo escucha, al punto de convertirlo en parte de la historia que cuenta. Sencillamente era el diálogo de Hugo, el amigo del bolo, al que llegamos sin el protocolo de la banda presidencial. En aquel momento se tornó en llamarada la chispa primigenia y al rato la frase más cubana para cuando se trata de impulsar un proyecto. Le metemos, caballero, y lo hicimos. Y desde entonces Cuentos del Arañero fue tomando forma hasta convertirse en este manojo de historias contadas en primera persona y que, como dijera alguien muy cercano e impulsor de este proyecto, es como si, en la medida que voy leyendo,
estuviera escuchando a Chávez haciendo los cuentos en televisión. Precisamente fue ese el mayor reto que enfrentamos a la hora de editar los cuentos: llevar el lenguaje hablado, coloquial, costumbrista, de sonidos, risas, gesticulación y todo su folclore a las páginas de un libro. De si lo logramos, los lectores darán fe. Lo cierto es que a través de Chávez vivimos el bramar del apure, saboreamos las arañas de la abuela Rosa Inés, se nos heló la piel cuando sentimos el pss del atragabainado en el cuarto y se nos hizo un nudo en la garganta cuando el padre le dio un beso a los hijos sin saber si volvería de aquel 4 de febrero. Porque Chávez es como un cable de alta tensión que te sacude, te atrapa y te lleva de la mano. Del comunicador mexicano Fernando Buenabad, una definición que me parece interesante para hablar de Chávez como fenómeno comunicacional. Chávez se ha convertido en el vocero de las demandas, de las urgencias sociales, de modo que es toda una novedad y además se ha convertido en un acompañante obligatorio. Cuando el presidente habla, la televisión se convierte en un miembro más y lo acompañamos con algún bocadillo sobre la mesa, con alguna bebida, conversando todo lo que se va diciendo. Es decir, es una escuela de formación política, con un grado de amenidad y con un grado de simpatía e incluso hasta de canciones, de repertorio cultural, de chistes y de humor que constituye una fortaleza comunicacional nueva. Eso no tenía antecedentes y es inimaginable en un contexto que no sea el de una situación revolucionaria como la de Venezuela. Buenabad nos habla de la valentía, de la valía comunicativa, también de la valentía, pero nos encontramos otro reto: ¿de dónde compilar todos esos cuentos dispersos? Algunos salieron de las redes sociales, otros de la búsqueda por internet, pero no era suficiente. Entonces vimos el caldo de cultivo perfecto: públicos, notorios y comunicacionales. Ahí estaban los 378 aló presidentes. Sirva pues también Cuento del Arañero como homenaje a los cientos de personas que han hecho posible durante 13 años ese maravilloso programa. Fueron largas horas de ir escudriñando entre ellos hasta encontrar las historias más humanas y trascendentes. Esa búsqueda, compilación y edición duró alrededor de 4 meses. Cuando estuvo listo el primer machón, vinieron las lecturas de revisión una y otra vez. Habría que agradecer a muchas personas por la concreción de este proyecto, que más allá de personas ha sido un trabajo de equipo, pero muy especialmente mencionar al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, por su lectura guerrillera y entusiasta y los comentarios que nos enriquecieron y dieron aliento. Asimismo, al presidente Hugo Chávez, por revisar cada cuento y reparar en detalles que hicieron mucho más perfecta esta obra, y al colega, profesor y embajador Rogelio Polanco, por la mirada de editor implacable. Igual no queremos dejar de mencionar a la prensa presidencial por las horas dedicadas a buscar la foto precisa y su incansable trabajo. Muy importante fue el proceso de diseño y de diagramación que realizara el amigo Ernesto Niebla Chalita, aquí presente. Y a Omar Cruz, que fue el ilustrador, ¿no? Perdón. Niebla, experimentado realizador al que debemos la factura final de Cuentos del Arañero, su portada y el impulso inicial para lanzarnos al agua y la paciencia por discernir entre una buena idea y una locura de quienes poco sabemos de diseño. Muchos otros hicieron posible y dieron aliento para la realización. La editorial Hermanos Badel, aquí están sus 2 hermanos. Las generosas rotativas de donde salieron este producto final, los comentarios de muchos de ellos y la complicidad. Igual en lo personal, el apoyo de nuestros seres más queridos, padres, hijos, por restarle tiempo para esta empresa, en especial
a nuestras esposas que también se quejaron un poco. Y en especial a Orama, mi camarada, colega y compilador en equipo, por su mirada aguda y juventud acumulada que nos guió en muchos momentos. Finalmente, y no menos importante, es que Cuentos del Arañero no se quedó solamente en las letras tradicionales de un libro impreso. Desde hace apenas unos minutos, si no está ya en vivo, online, está el sitio Cuentos del Arañero, www.cuentosdelaranero.org.be. Este será el sitio de Cuentos del Arañero, parte también del proyecto, es fruto del esfuerzo de cubanos y venezolanos y en él aparecen todos los cuentos que pueden ser leídos en línea o se pueden descargar el libro en PDF digital. Como singularidad se agregó un índice por palabras claves que ayuda a la búsqueda por personas, lugares, hechos y otros, y también podrán comentar los cuentos en una suerte de intercambio y enriquecimiento de las historias del presidente Chávez. En las redes sociales, pues Cuentos Aranero en Facebook, alrededor de 6.400 personas ya desde que está online en Facebook le han dado me gusta, unas 1.600 personas están hablando ahora mismo sobre Cuentos del Arañero, y en Twitter bajo el usuario @cuentosaranero. Alrededor de unos 2.300 seguidores tenía hace un rato. Para finalizar, destacar un poco la interrelación que se ha dado entre los lectores que aún no han visto el libro, pero que sin embargo han interactuado en Facebook. Por ejemplo, Marcial Oropesa escribió: "Esta es la verruga de la inteligencia, la verruga del libro". Dice Marcial que esta es la verruga de la inteligencia, del progreso, de la divinidad, la verruga envidiada. Y otro, no menos interesante, con alguna sugerencia, dice José Ramón Nadal Gutiérrez: "Muchos crecimos leyendo suplementos y tiras cómicas con personajes irreales y foráneos. Ya era hora que se creara un personaje autóctono de nuestro pueblo, o con tantas o más aventuras que el mismo Sinbad. Jaimito se va a quedar corto con los cuentos del comandante". Y termina José Ramón Nadal: "Lo interesante será que cada historia viene cargada de valores humanos y no de antivalores. Cuando niño crecí viendo al zorro combatir la injusticia. Omar Cruz pudiera crear una serie televisiva con nuestros verdaderos superhéroes. Bolívar, Miranda, 3 puntos suspensivos". Sencillamente, como hemos visto en estos mensajes, los Cuentos del Arañero son una biografía, una foto de este pueblo, porque Chávez, como se dice, es un pueblo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una reflexión. A Arle le gusta cuando yo hago reflexiones. Me asusto. Yo me asusto. No, fíjense, no, este fue un acto convocado a las 7 de la mañana en el programa, en el Canal 8, con un generador de caracteres y con un Twitter que puso el ministro Andrés Izarra. Y esto está lleno. Lo que quiere decir que hacen 3 meses que se está convocando la gente para votar el 7 de octubre. Lo que quiere decir que eso va a estar más lleno por Chávez, ¿no? Sí, hay gente afuera, lamentablemente. Nos están escuchando afuera, ¿no? Nos están escuchando. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al editor, a Manuel Badel, que nos cuente. Manuel, adelante, Manuel. Bueno, querido público,
En primer lugar, saben ustedes que el presidente nos ha hecho el honor de querer que a través de nuestra editorial, en primer lugar del Ministerio de la Cultura, pueda circular esta obra preparada por nuestros camaradas de la hermana República de Cuba. Tenemos ese inmenso honor y queremos con esto volver a decir con el camarada Hugo Chávez que nuestros disparos editoriales que se están escuchando en el país desde hace 39 años seguirán al lado del proceso revolucionario. Es todo.